Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que fue noticia a partir de una entrevista radial realizada al director del Instituto Desarrollo, que es un instituto superior de nivel universitario en nuestro país, que a partir de un análisis de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, comenzó a estimar la cantidad de analfabetos funcionales en Paraguay. Y en realidad que no es muy exacto lo que dijo el doctor José Molinas, director del Instituto de Desarrollo, pero sí infiere a partir, reitero, de los resultados del aprendizaje, tanto el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo, conocida por su sigla SNEPE, como también de la prueba internacional de PISA, a la que fueron sometidos un grupo de estudiantes paraguayos, donde los resultados son de público conocimiento, se dieron a conocer ya hace 2, 3, 4 años, y sin embargo ahora comienzan los análisis. En ese análisis se comenzó a estimar, reitero, la cantidad de analfabetos funcionales. Por eso hoy en Visión País queremos hablar y titulamos el análisis El analfabetismo funcional en el Paraguay, la raíz de todos los males. ¿Qué implica el analfabetismo en general y en particular el analfabetismo funcional? Les adelanto, lo primero y lo más grave entre tantos analfabetismos que podríamos identificar, sin lugar a duda, nos conduce el analfabetismo funcional al analfabetismo político. Se identifican 3 tipos de analfabetismo: el absoluto, el funcional y el tecnológico. Brevemente, una definición de cada uno de ellos. En relación con el tema del analfabetismo absoluto, precisamente se define como la incapacidad total para la lectura o escritura de frases sencillas. En tanto que el analfabetismo, el funcional, consiste en habilidades de lectura y escritura que son inadecuadas para manejar la vida diaria y las tareas laborales que requieran habilidades de lectura más allá del nivel básico. Y por supuesto, a partir de la década de los 90, el tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se comenzó a acuñar, a utilizar el término de analfabetismo tecnológico, que es la incapacidad de manejar cualquier elemento tecnológico. Cualquiera de los analfabetismos, por supuesto, tiene sus consecuencias, pero aquí tendríamos que agregar, y luego vamos a hablar en el desarrollo de nuestro programa, del analfabetismo político, que considero que es uno de los analfabetismos, sin lugar a dudas, que genera mayores inconvenientes para lograr el tan ansiado desarrollo humano y económico de nuestro país. Simplemente quiero puntualizar algunas cuestiones. Los convencionales constituyentes en el año 1992, precisamente el próximo 20 de junio, celebramos los 30 años de vigencia del pacto ciudadano más importante, que es la Constitución de la República del Paraguay. En uno de sus artículos habla precisamente de la erradicación del analfabetismo en Paraguay. Sin embargo, estamos con un porcentaje altísimo de analfabetos absolutos en nuestro país. Hoy por hoy no podemos considerar, digamos, como un derecho en perspectiva, que es el término técnico en el ámbito de la ciencia jurídica, cuando se establecen determinados derechos de los ciudadanos y, por supuesto, se espera un cierto transcurrir en el periodo de tiempo como para poder formular políticas públicas que permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho constitucional. Pero no puede ser que después de 30 años de vigencia de la Carta Magna sigamos hablando de que la erradicación del analfabetismo en Paraguay siga siendo un derecho en perspectiva. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural? Intentamos identificar cuáles serían las causas de lo que acontece en esas distintas esferas o dimensiones y bueno, a partir del analfabetismo probablemente
podemos encontrar algunas causas, algunos argumentos bastante convincentes de por qué estamos como estamos en nuestro país. Nos acompañan hoy en Visión País la magíster María Inés Flecha. Ella es experta en educación de jóvenes y adultos. Muy buenas noches, María Inés, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación al programa. También nos acompaña hoy en Visión País el licenciado Miguel Ángel López Perito, en su carácter de ex senador nacional y educador. Pocos le conocen a él por su perfil de educador por fuera del ámbito educativo. También, obviamente, ejerció y es de público conocimiento el cargo de, digamos, de secretario privado de la Presidencia de la República. Muy buenas noches, Miguel Ángel, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación, Francisco, y un gusto compartir con los amigos acá en este panel. También va a colaborar con nosotros en este análisis el profesor Bernardo Neri Farina, en su carácter de escritor y periodista. Muy buenas noches, Bernardo, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos, Francisco, por la invitación y muy feliz de estar aquí en esta mesa. Y también colaborará con nosotros el magíster Federico Barrios. Él es cientista social e investigador. Gracias, Federico, por aceptar la invitación. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí conversando sobre un tema de mucho interés para el país. A veces nos preguntamos, ¿cómo salir de los males que aquejan a nuestro país? En el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural, educativo y cualquiera de otras dimensiones o subdimensiones que ustedes quieran identificar. Nosotros creemos que el analfabetismo funcional es la raíz de todos los males. A la vuelta de la pausa comenzamos nuestro análisis. No se vayan, ya volvemos. Les decía que fue noticia a partir de una entrevista radial el porcentaje de analfabetos funcionales en Paraguay. Ustedes pueden visualizar en su pantalla, según el cálculo que se hizo en el Paraguay, 8 de cada 10 estudiantes son analfabetos funcionales. Y en términos sencillos, el analfabeto funcional es aquel que, más allá de su formación en lectoescritura y cálculos aritméticos, son incapaces de comprender realmente lo que leen, o de realizar algún cálculo básico de aritmética, sumar, restar, multiplicar y dividir. Por otro lado, a esto habría que sumar también la cantidad de analfabetos absolutos, que según los últimos datos, en Paraguay 338.500 personas de 15 años o más son analfabetas absolutas. Es decir, aquellas personas que evidentemente no tienen la capacidad de la lectoescritura, no saben, digamos, leer ni escribir. Justamente quisiera contextualizar con la reflexión que pudiera hacer acerca de estos datos y de las políticas públicas, porque yo recuerdo que en 1998 se elaboró la política pública llamada Paraguay 2020 en el ámbito educativo, y sin embargo estos datos que estamos compartiendo son los últimos datos que tenemos, equivale a 6,7% de la población, esa cantidad de personas analfabetas. Hubo varios proyectos que se implementaron para atender justamente a las personas analfabetas, en el caso de las personas, digamos, en situación de encierro, o a las empleadas domésticas,
públicas, por simplemente mencionar dos sectores, digamos, que fueron atendidos por estos proyectos. Justamente la profesora María Inés había tenido experiencia en la ejecución de esos proyectos. ¿Qué ha pasado con Paraguay en términos de políticas públicas de educación jóvenes y adultos respecto al tema de la alfabetización, María Inés? Sí, es muy interesante poder plantear y poder revisar un poco todo el avance que se ha tenido y que desde, si bien hoy yo estoy hablando desde mi rol de experta en educación, de educación de adultos, revisando todos los programas implementados desde el MEC, ha habido una variada implementación de distintos programas y proyectos desde sus inicios, ¿verdad? Desde aquel entonces, desde el nacimiento como un departamento de educación de adultos, ¿verdad? Hasta poder instalarse dentro del ministerio como una dirección y pasar luego a ser una dirección independiente con una jerarquía, ¿verdad? A nivel de dirección general. Eso da también otro estatus y todo lo que se desarrolló en temas de materiales y de distintos programas. Y no solo lo que hace a la alfabetización. Si bien se comenzó con la alfabetización de adultos y los programas de alfabetización, eso fue incursionando mucho más hasta llegar a la educación básica y a la educación media para personas jóvenes y adultas. Entonces tenemos tres aspectos muy importantes. La alfabetización, que pueden ser procesos formales y no formales. El siguiente paso que se dio fue la educación básica de adultos que tenemos en centros privados y en centros públicos, y la educación media. También va un importante componente de formación profesional. Entonces, creo que una de las políticas de educación que ha perdurado a través del tiempo y de los distintos programas de gobierno ha sido la educación de adultos, ¿verdad? Y ha podido posicionarse en este campo, ¿verdad? Y dejó también de ser un estigma como una educación de segunda categoría, sino que ha podido pasar al frente y ha tenido y tiene hoy día un estatus igual, ¿verdad? Recibir hoy un título de educación básica para personas jóvenes y adultas es igual que recibir un título de educación básica del régimen regular, podamos decir. Y lo mismo que la media, te posibilita a tener otros accesos a un nivel técnico o a seguir la universidad. Pero sí podemos decir que también eso deben ser procesos continuos, mucho más flexibles, abiertos y variados. ¿Por qué decimos variado? Porque al adulto no podemos darle solamente un tipo de programa, que son muy diferentes a la estrategia que podemos utilizar con los niños. Evidentemente que un régimen político puede ser derrocado y tenemos suficiente experiencia en el mundo, y en nuestro caso particular la última fue la de 1989 y tomo eso como punto de referencia porque en la época de la dictadura había libros prohibidos, había libros secuestrados, así, literalmente, por la policía estronista, ¿no? Iban a las casas, porque yo sé que hay muchos que nos siguen, que ven Visión País y que probablemente poco o nada del sistema educativo transmite lo que fue el gobierno de Stroessner. Por tanto, digamos, no saben. La policía estronista, muchos no saben, la policía estronista iban a las casas y secuestraban, así literalmente, secuestraban algunos libros vinculados con el socialismo, con el comunismo o con el libro de algún intelectual. Por citar, por ejemplo, no sé, Lenin, Marx y otros. En ese contexto se fue el régimen, pero quedó la cultura. Entonces, obviamente yo creo que hay muchas de las cuestiones que todavía, digamos, hoy son secuelas de esa cultura estronista. Y en ese contexto quiero compartir con ustedes el siguiente dato: la cantidad de libros en los hogares, justamente, que se tienen según el último estudio hecho por UNICEF. Si podemos compartir el dato, solo 2 de cada 10 hogares de Paraguay tienen libros o leen con sus hijos. Hice esta introducción para formularle la pregunta a Bernardo Neri Farina, como un escritor con varias publicaciones, y no solamente un escritor, sino alguien que trata de difundir, de generar conciencia para promover la lectura.
¿Cómo estamos desde el punto de vista cultural, Bernardo, y atendiendo a estos datos? Y lo que había dicho, que desde mi parecer todavía esa cultura astronista es muy fuerte en nuestro contexto social. Hay muchos planos. Yo no quiero ser, huyo un poquito de los números absolutos. Por una parte, a mí me causó un impacto lo que había dicho el señor José Molinas, creo. A raíz de eso yo hice también un artículo de opinión el domingo pasado en ABC. Y sí creo que está un poquito exagerado también. Pero también creo que este dato que pasó recién es un poquito exagerado, que solamente 2 de cada 10 hogares tienen libros. Yo creo que eso es mucho menos. Tal vez eso sea en Asunción, más o menos en Central, pero fuera de Asunción eso es mucho menos. Pero te decía que hay varios planos en este tema. El libro no siempre fue un instrumento de desarrollo integral del ser humano en el Paraguay. Nunca. Nosotros inauguramos nuestra independencia con una dictadura. No nos olvidemos de eso. Una dictadura que negó el pensamiento. Que nos obligó a no pensar y a no decir lo que... Y esa cultura después se fue siguiendo, hasta después de la guerra de la Triple Alianza, que hubo libertades, pero también esa libertad estuvo también llena de anarquías y de caos, que tampoco fue un estadio propicio para el desarrollo integral cultural del ser humano, intelectual del ser humano. Hubo élites extraordinariamente cultas. La generación 900 es una cosa asombrosa, cómo en medio de tanta miseria pudo surgir esa calidad de gente. Un Gondra que le discutía a Rubén Darío, y que Rubén Darío aceptaba las críticas de Gondra, ese tipo de cosas. Y a lo largo hasta llegar al electronismo, en que cuando hablaba del libro Secuestrado, me acuerdo de Secuestrado en el libro de Blas Garay, El comunismo en las misiones jesuíticas, y le decía al dueño del libro, Blas Garay era colorado, no se importaba el comunismo, y le llevaban el libro. Y ese tipo de cosas. Y después también, en esta transición fallida a la democracia, tampoco se desarrolló la cultura como un instrumento de desarrollo humano. Es más, creo que hubo una involución después de esa eclosión enorme que fue la Constitución del 92, que fue la gran esperanza, que fue la última, quizás la primera y última reunión de las mentes más brillantes que había en ese momento en el país, para tratar de darnos una Constitución con miras al futuro, que después también tuvo sus problemas. Las instituciones que ahí nacieron también tuvieron problemas, pero se pauperizó la educación. ¿Por dónde se comenzó a pauperizar? Por la pauperización de la docencia. Conozco profesores de literatura que nunca leyeron un libro, por ejemplo. Pero al mismo tiempo hay otros bolsones que te dan esperanza. Y para cortar, le pongo el ejemplo de la última Feria del Libro. A mí me resultó asombroso. Primero porque al comienzo se decidió hacer la Feria del Libro a pesar de que los costos eran altos, 160 millones de guaraníes. Y decían muchas editoras y editores que era imposible recuperar eso. Lo recuperaron en 3 días. Viernes, sábado y domingo, el primer fin de semana, recuperaron toda su plata. Y la cantidad de gente joven ávida de leer. Veía a esa gente joven saliendo con sus bolsitas y gente joven que reconocía a los escritores y se pedían una foto y pedían. Entonces decía yo, sí, pero ¿cuál es la realidad? ¿La que nos habla de los alfabetos o esta que está acá? Y después está la otra realidad, que creo que la enseñanza se ha olvidado de la lectura. Sobre ese punto quiero volver en tu próxima intervención porque eso es clave. La pregunta ahora para Miguel Ángel López Perito, porque ocupó 2 cargos importantes sin lugar a dudas, un cargo electivo, senador de la Nación, otro el de secretario privado de la Presidencia de la República. Yo sostengo con argumentos de que en mi mirada en el Congreso, ningún partido político con representación parlamentaria tiene un proyecto educativo. Y eso se nota claramente cuando se hace un estudio de un proyecto de ley cuyo contenido sea educativo, como en la misma bancada dentro de un mismo partido hay criterios dispares, ¿no? Entonces, eso no es una cuestión menor. Y por otro lado, tu experiencia, Miguel Ángel, por el
por el lado de que estuviste en el Ejecutivo, digamos, y en el Legislativo. ¿Qué podría decirnos en relación con estos datos, el tema, sobre todo el tema del analfabetismo funcional? Porque de repente nos autoengañamos, creemos que con alfabetizar estamos formando ciudadanos responsables, ¿no? Ciudadanos capaces de participar activamente en la cosa pública. Y sin embargo no es así. ¿Qué nos pasa como país? ¿Qué nos pasa como Estado? Bueno, la pregunta no es sencilla, Francisco, y se presta a un debate realmente muy interesante, ¿verdad? En principio yo te diría, el analfabetismo es la enfermedad crónica de la pobreza. El analfabetismo es la herramienta que permite que se reproduzca la pobreza. Uno de los grandes hallazgos de las instituciones que investigan estos fenómenos a nivel latinoamericano es precisamente que el hecho de haber nacido en una familia pobre y con padres analfabetos o semianalfabetos es el mejor seguro de no llegar a ningún lado para ese niño, niña, joven, etcétera, etcétera. Pero más allá de esos números generales que nosotros vemos, ese 6,7%, hay una cuestión mucho más dramática por detrás de esos números generales, y es el hecho de que la pobreza, o en los contextos de mayor pobreza y de mayor desigualdad, se agudizan esos números. Analfabetos hay muchas más mujeres que hombres. El analfabetismo está profundamente vinculado a la discriminación de género. En los contextos rurales hay más analfabetos, se duplican los números del analfabetismo. En los sectores de pueblos originarios se cuadruplican los números del analfabetismo. Entonces esas son preguntas que tenemos que hacernos, qué vínculo, qué relación hay entre ese fenómeno del analfabetismo y la pobreza. Y para ensayar una respuesta que en realidad se presta a debate, más que nada, digo, es una idea para debatir, nunca fue una preocupación de las élites, históricamente nunca fue una preocupación de las élites la verdadera alfabetización del pueblo, de los sectores discriminados, de los sectores más pobres, etcétera, etcétera. Aquí vemos un fenómeno que se repite desde la colonia hasta nuestros días, que es el hecho de que la mejor manera de mantener sometida a una población es a través del analfabetismo. Y ese fenómeno puede estudiarse, puede seguirse en las diferentes épocas, y puede profundizarse, como hoy vemos, el hecho de que la educación sea hoy considerada un derecho de derechos, un derecho fundante de otros derechos. ¿Por qué? Precisamente porque es la que de alguna manera proporciona la capacidad de vislumbrar, de entender los diferentes derechos que tenemos. Y al negarse ese derecho fundamental, al castrarse a nivel de los sectores más pobres la posibilidad de vislumbrar sus propios derechos, no queda otra que reproducir este sistema social injusto, la tremenda falta de inclusión, la tremenda pobreza democrática, la tremenda pobreza de nuestros liderazgos políticos. Y te decía fuera de micrófono, no pudiste encontrar un mejor título, digamos, para el tema del analfabetismo, que es un mal fundante de todos los males dentro de nuestra sociedad. Quiero volver sobre ese tema. La pregunta para Federico. ¿Qué explicaría, Federico, que de 2015 al 2019 hayamos pasado de 4,4 a 6,7%, ese aumento relativamente considerable de analfabetos absolutos? ¿Qué ha pasado con nuestras políticas públicas?
que atienda esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, el acceso a la educación es sin lugar a duda la llave más importante para el ejercicio de otros derechos. Así es. O sea, a ver, el que no sabe leer y escribir ni siquiera puede saber cuáles son sus derechos. No sabe. Claro. ¿Qué puede explicar esa situación? Bueno, yo quisiera aclarar una cosa. Yo vengo desde una experiencia que maneja un poco desde otro enfoque el tema del analfabetismo. Sí. Tuve la oportunidad de integrar el equipo técnico nacional del estudio LAMP. El estudio LAMP es un estudio internacional impulsado por UNESCO, donde se buscaba que los distintos países en desarrollo tuvieran la capacidad de medir los niveles de alfabetismo de su población. Porque UNESCO viene arrastrando un problema en ese sentido. El Instituto Estadístico de UNESCO no puede ofrecer estadísticas comparables sobre el alfabetismo a nivel global, porque hay un grupo de países, los países de la OECD, que miden directamente las competencias alfabéticas de su población. Ellos aplican pruebas cognitivas a su población para saber hasta qué punto saben leer y escribir. En cambio, nosotros en América Latina, en África, en Asia, etcétera, usamos el concepto de analfabetismo. Es decir, el concepto de analfabetismo, pero no desde un punto de vista educativo, sino como una meta política, de lucha política. Y eso tiene sus antecedentes en 1960, cuando Fidel Castro mostró que en Cuba erradicaron el analfabetismo en 1 año y medio, algo así, ¿verdad? Desde ese momento todo el mundo agarró esa bandera política. ¿Recordás estimativamente qué porcentaje de la población cubana en aquel entonces era analfabeta? No recuerdo, la verdad no. Pero habrá sido un porcentaje importante. Habrá sido un porcentaje importante, pero de todas maneras el hito ese es más bien para cambiar el enfoque, para desenfocar el interés político de la educación hacia el combate al analfabetismo y en realidad todo el esfuerzo de UNESCO es tratar de reenfocar el esfuerzo educativo hacia el enriquecimiento de la alfabetización de las personas. Es decir, si algo tienen en común un parlamentario de mucha enjundia, de mucha capacidad, y una persona de la calle, es que ambos tienen un cierto nivel de alfabetismo, ¿verdad? El de la calle va a saber leer muy pocas cosas, va a usar muy poco la palabra escrita, los textos escritos, etc. En cambio, el parlamentario o el académico, su herramienta de todos los días es la lectura de textos sumamente complejos y profundos, filosofía, diversos niveles de conocimiento, ¿verdad? Pero tienen en común que ambos tienen ese nivel de alfabetismo. Entonces, la idea de UNESCO es tratar de cambiar de nuevo o colocar de nuevo a los sistemas educativos hacia la generación de alfabetismo de calidad en la población, ¿verdad? Considera que es el derecho central del derecho a la educación, el derecho central es el alfabetismo, y un alfabetismo competente, ¿verdad? Analfabetismo es realmente lo que queda fuera del sistema educativo. O sea, aquello es un poco la medida del fracaso del sistema educativo, en el sentido que va excluyendo ciertos niveles de población, así como acaba de decir acá el profesor, de que efectivamente afecta mucho más a los pobres y a los pueblos originarios, pero por falencias y por falta de interés político de los estados y la incompetencia de los sistemas educativos. Quiero volver sobre ese tema en una próxima intervención. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Voy a cumplir con mis anunciantes. No se muevan. A la vuelta, ¿hay alguna solución al problema del analfabetismo absoluto y sobre todo funcional en Paraguay que nos conduce a un analfabetismo político? De eso nos encargamos a la vuelta de la pausa.
it's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. ¿Podemos dimensionar cuáles son las consecuencias del analfabetismo funcional? Porque en algo podemos imaginarnos en relación con el analfabetismo absoluto. Imagínense qué paradoja. Porque por un lado, hoy la sociedad es calificada como de conocimiento, se habla de la sociedad del conocimiento, se habla de la sociedad de la información, incluso en el ámbito educativo se habla de la sociedad del aprendizaje. Y tenemos más de 300.000 paraguayos, ¿sí?, que no pueden acceder al conocimiento, a la información ni al aprendizaje. Y ni hablemos del tema del analfabetismo funcional, ¿no? En el contexto del analfabetismo absoluto, María Inés, ¿qué podría destacarse como una de las políticas públicas que en este periodo democrático se ha implementado y generó resultados esperanzadores? Bueno, yo creo que primero concuerdo totalmente con Federico con lo que él planteaba y explicaba de las nuevas líneas de la UNESCO ahora con relación a los niveles de alfabetización, ¿verdad? Y conozco el estudio LAN, también tuve la suerte de poder trabajar muy de cerca con el estudio y interiorizarme, hablar de los distintos niveles de alfabetización. Sabemos que tenemos los niveles muy bajos, ¿verdad? Y eso va en una escala, desde los muy bajos hasta los más altos. Sí, también destaco lo que decía el señor Miguel, que los niveles más bajos de alfabetización están relacionados con los niveles más pobres de la sociedad, ¿verdad? Y los grupos cada vez más excluidos, como los grupos sociales de los rurales, ¿verdad? Los grupos rurales, las mujeres y también los grupos indígenas, ¿verdad? Ahí es muy importante poder plantear políticas que sean no únicas para esta población, sino tienen que ser diferentes de acuerdo a sus necesidades, a su contexto, a su cosmovisión. Por eso es muy difícil plantear un solo programa o un único programa de alfabetización para toda la población, porque también tenemos una población muy importante en contextos de encierro, como bien lo habías planteado, pero que tampoco no lee ni escribe. Tenemos otro que un programa que también fue muy vanguardista, digamos, para el Ministerio de Educación, aquel que se trabajó con mujeres trabajadoras domésticas, y otro que se replicó con mujeres trabajadoras sexuales, ¿verdad? Una población extremadamente marginada. Entonces, mantener esa diversidad de programas con un abanico de posibilidades para distintos contextos es muy importante, pero mantenerlo en el tiempo, porque no podemos hablar que vamos a superar los bajos niveles de alfabetización con un programa de 8 meses. Porque esas personas que habitan en contextos ya excluidos, que no tienen acceso a la información. Vos estabas diciendo que en una de las placas que cada hogar tiene 2 libros por hogar. Sin embargo, si vamos a los niveles de, como decimos, tierra adentro, no vamos a encontrar ningún libro en las casas. Entonces, el ámbito letrado en esos contextos es casi nulo o escaso. Entonces, yo voy con un programa por 8 meses, 4 meses, 6 meses, y si no doy continuidad a esos programas, pues bueno, va a pasar que nuevamente ese grupo de personas que estuvo participando en ese programa va a volver a engrosar, ¿verdad?, la estadística de los analfabetos que tienen bajos niveles de alfabetización. Entonces esos programas tienen que ser continuos, permanentes, y tienen que converger en un momento con los programas formales. Si bien yo comencé con un programa no formal, ¿verdad?, que se dan en un contexto mucho más abierto, tengo que darle la posibilidad de que si esta persona que tuvo un contexto, que estuvo haciendo su alfabetización y post-alfabetización en un contexto no formal, pueda pasar a un contexto formal y seguir su
su carrera o su camino académico, incluso llegar a la universidad. Entonces, tenemos que hacer converger esos programas y dar certificación, que que comenzó en un programa formal pueda pasar sin ningún problema a un programa no formal. Y dar continuidad a eso y acompañar, de ser posible, especialmente para la población ya adulta, con programas de formación y capacitación laboral. Quiero volver sobre ese tema porque precisamente con lo último señalado por María Inés es lo que le va a permitir a ese ciudadano alfabetizado insertarse de manera activa en la sociedad. Y una puntualización respecto a lo que decía María Inés y ya señaló también Bernardo. Desde mi parecer incluso hay un problema conceptual. Sí. Hasta hoy se sigue diseñando estas viviendas sociales sin considerar por lo menos 1 metro cuadrado de espacio donde se pueda tener un estante de libros y una mesita para poder estudiar. ¿Esto qué significa? ¿Por qué es un problema conceptual desde mi parecer? Porque pareciera que ciertos niveles socioeconómicos de la sociedad no deben acceder a la cultura. Y vaya experiencia lo de Cateura. ¿Quién se hubiera imaginado, no sé, hace 30, 40 años atrás, ¿no?, que no solamente se podía reciclar, o mejor, digamos, preparar instrumentos musicales, ¿no?, para ejecutar música clásica a partir de la basura, sino que los chicos, precisamente de barrios marginales, terminen interpretando una música clásica? Increíble. A lo mejor esta es la revolución que necesitamos, Bernardo, en el ámbito, digo, de la política pública, del fomento de la lectura. Te había dicho en una segunda intervención, porque hablaste del tema de la enseñanza, y acá siempre yo digo, esto es un problema, porque nosotros solamente hablamos de la calidad de la educación, no se puede hablar de la calidad de la educación sin la calidad de la enseñanza. Es decir, la calidad de la enseñanza nos lleva a la calidad del aprendizaje y a eso es lo que llamamos calidad de la educación. Sin embargo, parece que esas cuestiones se imponen así como mitos y no discutimos. Iniciando un poquito con lo de Cateura, yo creo que la orquesta de Cateura es el más grande fenómeno cultural en la historia del Paraguay. Nunca ocurrió nada en ninguna parte del mundo. Nosotros no nos damos cuenta porque está acá. No le damos valor porque está acá. En Europa es un fenómeno. Sí. Ese es un ejemplo de analfabetismo cívico de nuestra parte, de no valorar ese ejemplo, que debe cundir, que debe ser una especie de ameba que se vaya extendiendo en toda la sociedad, en todos los ámbitos. Hay una experiencia de Luis Arán con sus Sonidos de la Tierra, que fue también otro gran fenómeno cultural que no tuvo ningún apoyo, fue ni del gobierno, ni del Estado, ni nada. A nadie le importó mucho de eso. Se siguen fomentando más concursos de reina y de mises de aquí para allá, pero no ese tipo de cosas. Y aquí quiero llegar a otra cosa, antes de entrar un poquito a tu pregunta. El tema de que el analfabetismo total, funcional y lo otro, te lleva a eso que es lo más grave y que estamos sufriendo hoy, que es el analfabetismo cívico, de no saber discernir lo que es un Estado republicano, no saber discernir lo que es una democracia, lo que es institucionalidad. Estaba mirando en los días pasados ese enclave que está en las plazas del Congreso. ¿Cómo te vas a ir a hablarle a esa gente de institucionalidad republicana ni de Estado de democracia? Le importa un bledo. Y entonces, ¿qué pasa? Esa gente que es víctima de varios políticos, porque los políticos son los que les instalaron ahí y hacen que sigan ahí, porque es su electorado también, su clientela electoral. Ese hecho de que esa gente siga ahí hace que se perpetúe su pobreza. Porque estando ahí, dicen, no, estamos acá, estamos bien, vamos a limpiar el vidrio ahí, tenemos para comer y ya está. Y los políticos hacen que esa gente siga pensando igual. Y entonces eso mata la democracia futura. Y es como el cuento de Cortázar, Casa Tomada. El centro de Asunción ya no existe. Y nosotros no nos damos cuenta de ese fenómeno.
Y todo eso es un conjunto de cosas que puedes hablar del analfabetismo, que la gente no lee y escribe, pero cuando la gente ya no llega a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida cívica de una nación, entonces estamos al borde de la quiebre total de la institucionalidad en la República. Y ya no va a haber caso ni siquiera de que haciéndoles leer y escribir llegan a entender en el futuro, porque ya pierden absolutamente la noción de civismo. Eso para mí es lo más grave. Y para que volvamos a la noción de civismo, es decir, quizás que nunca lo tuvimos los paraguayos, antes de 1989 nunca hubo democracia en el Paraguay, y después hubo un atisbo de democracia que tampoco se concretó del todo. Entonces, debemos comenzar a revertir por el plano educativo, comenzando por la formación de los docentes, para que esa docencia llegue también a la formación de un ser humano que entienda su realidad propia y que tenga la capacidad y la competencia de desarrollarse íntegramente y de poder convivir con su entorno nacional y después ser competitivo para el mundo. Tenemos el drama acá de que tenemos muy buenos técnicos algunas veces que pierden su empleo porque no tienen capacidad comunicativa. No saben hacer un proyecto, no saben elaborar un ensayo, no saben elaborar un informe y no saben exponer sus conocimientos. Y viene gente de afuera. Pues no es un caso chauvinista, sino que un caso patético acá, y les quitan el trabajo. Sí, sí. Esa también es una forma de analfabetismo. Siendo licenciado, magíster y todo título que tiene. Pero no comunica cuál. Es otro tema analfabético también. Y quiero hablar acá del tema de la responsabilidad política. En 1994 se implementa la reforma educativa en aula. 28 años de vigencia, digo bien, de la reforma educativa. ¿Cómo se explica que 8 de cada 10 estudiantes no comprendan lo que leen con una política pública que prometió mucho, que fue la reforma educativa de los 90, Miguel Ángel? Me gustaría complementar con el dato del LAM, ¿Cómo no? precisamente, de que no es el 20% de los estudiantes los que entienden lo que leen, o sea, el 80% no entiende. El 80% de la ciudadanía paraguaya no entiende lo que es un lenguaje en prosa, un artículo en un periódico. Eso es producto de la investigación LAMP. Y si te vas a tomar el segmento de la población de 25 a 39 años, edad laboral importante, digamos, la gente que tiene que mantener una familia, no es el 20%, es el 10%. Quiere decir, 1 de cada 10 ciudadanos entiende lo que lee. Eso es catastrófico para nuestro país. Eso es catastrófico. Y cuando digo ciudadanos, no digo solamente, por eso reitero, no es un problema solamente de los estudiantes, porque este es un problema obviamente del sistema educativo, pero es mucho más amplio que esto. Sí. Estamos hablando de políticos, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de periodistas, estamos hablando de médicos, estamos hablando de todas las profesiones que existen en la sociedad, que si bien existen diferencias culturales, de clase, de formación, etcétera, etcétera, este fenómeno afecta a todas las camadas sociales, ¿verdad? Entonces tenemos un problema serio hoy en Paraguay porque, repito, 8 de cada 10 ciudadanos no entienden lo que lee en el lenguaje en prosa, un artículo periodístico. ¿Qué significa eso, digamos, verdad? Que no tenemos ninguna posibilidad democrática en el Paraguay mientras eso no se revierta de alguna manera. Entonces, esa exclusión de la posibilidad de analizar un hecho, de poder entender mínimamente lo que es la complejidad de un fenómeno social, de un fenómeno político, ¿verdad? Eso no existe. Y uno mira las redes, hoy el gran salón público de debate es el Twitter, por ejemplo, donde uno dice, a mí me gusta fulano, mengano, lo que dice fulano,
y lo que recibe es una puteada personal. ¿Vos qué vas a decir si vos...? Ese es el nivel del debate paraguayo, el descalificar a la gente por su cabello, por su sexo, por su orientación sexual o por sus ideas políticas, ¿verdad? Pero acá no existe la capacidad de generar un debate y una construcción seria, de escuchar lo que dice el otro, la capacidad de escuchar qué es lo que me está diciendo esta persona, cómo yo entiendo lo que me está diciendo esta persona. Quiero volver sobre ese tema, Correcto. Miguel Ángel, en una próxima intervención. Es que no se puede exigir peras al horno, decía un legislador nacional, Sí. plasmado en las voces del Olimpo, Sí. del gran escritor, digo yo, Elio Vera. Harina de otro costado. Podemos citar un par de cosas que evidencia que el analfabetismo ha permeado todos los estamentos de la sociedad. Brevemente, Federico, las conclusiones de ese estudio del que formaste parte, Sí. ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que consideras que hoy debe adoptar una política pública de educación de jóvenes y adultos? Bien, la pregunta es un poco complicada. Sí. Lo que yo puedo mencionar un poco y continuar dando los números del LAM porque son muy ilustrativos. Sí. Por ejemplo, las personas que no completaron su primaria, estuvieron 5 años en la escuela primaria, escolar básica, lleva el 40% del presupuesto de educación, o sea, se gastó 40% del presupuesto de educación para que estas personas lleguen hasta 5 años dentro de la escuela primaria. El 80% no sabe leer, es decir, no entiende lo que lee. O no sabe leer o no entiende lo que lee. Eso está medido científicamente por LAM. Luego, personas que terminaron la primaria, insisto en el costo de la primaria, cuesta 40% del presupuesto nacional y creo que es hora y es una forma de enderezar las cosas, ver en qué se gasta y qué se obtiene con eso. Bueno, el 40% del presupuesto de educación se gasta en primaria y los que llegaron hasta la primaria, terminaron la primaria, 1 de cada 2 no sabe leer. O sea, se gastó 6 años, más 40% durante 6 años el presupuesto en educación ahí, para que la mitad no sepa leer. O sea, es un problema grave. Y si vamos por niveles educativos, en realidad, una vez que se termina la enseñanza media, es cuando mejora el nivel de educación. Y podemos concluir en términos muy generales y caricaturescas, los resultados del LAM muestran que se aprende a leer en la universidad, porque son los que llegaron a la universidad o terminaron una carrera los que ofrecen el mejor perfil de lectura comprensiva. Quiero dejar ahí porque es muy interesante lo que estás diciendo, y brevísima pausa. Y vamos a hablar de la consecuencia, de mi parecer, que conduce esto que están describiendo mis invitados. El analfabeto político. Vamos a definir y vamos a hablar de ese tema en el próximo bloque. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. En los bloques anteriores habíamos dicho que el analfabetismo funcional conduce al analfabetismo político. ¿Y por qué el analfabetismo político está considerado como el más grave, ¿no? La amenaza más grave para la sociedad? Veamos la definición de analfabetismo político. ¿Cómo se entiende este concepto? El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.
No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato, de los remedios, dependen de decisiones políticas, dice Bertolt Brecht. Y continúa diciendo este autor, el analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política y no sabe que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales, nos dice Bertolt Brecht. Me quedan poquísimos minutos, pero me gustaría una reflexión final de cada uno de mis invitados. ¿Qué necesita el Paraguay para una verdadera reforma en el ámbito de la educación de jóvenes y adultos, María Inés? Yo quisiera dar ese cierre con alguna recomendación que ya di en mis 2 investigaciones con relación a la implementación de políticas para la educación de adultos, que es un gran desafío para el Ministerio de Educación elaborar políticas flexibles, pertinentes, sistemáticas, que sean continuas y que por sobre todo apunten al empoderamiento y la emancipación de las personas jóvenes y adultas. ¿Qué necesitamos para una verdadera reforma cultural para el Paraguay, Bernardo? Primero leer. El director del Instituto de Desarrollo decía la vez pasada que nuestros hijos no están aprendiendo a leer ni a escribir. Y a leer se aprende leyendo. Y a escribir se aprende escribiendo. No hay otra forma. Si no nos hacemos amigos del libro, es imposible. Si no existe un plan de lectura, es imposible. Y habíamos hablado, para terminar, de este asunto del analfabetismo funcional que nos lleva al analfabetismo político, o yo lo llamo analfabetismo cívico. Hoy vos le decís a una persona, no le vayas a votar, ese es un corrupto. Y te dice, por eso mismo le voy a votar, porque pea mondata jamón de quitañandede. Ese es el pensamiento que hoy se está extendiendo en muchos planos. Y nosotros los periodistas, uno nos quejamos y hablamos de la corrupción, que fulano es un corrupto y vengano es un corrupto. A ese elector analfabeto cívico no le importa que sea corrupto, con tal que le dé un ayudo en un momento dado. Ese es el gran desafío de la clase política, Miguel Ángel, porque al fin y al cabo no existe en la historia de la humanidad otro diseño que no sea la organización de la sociedad desde la clase política. Y sin embargo, lo primero, a partir de la definición de Bertolt Brecht, ¿verdad?, que la gente, digamos, hoy lo que menos hace es involucrarse de los asuntos públicos de la política. ¿Qué habría que hacer en Paraguay? Aprender a organizarse y a defender los derechos desde abajo. Es decir, obviamente la política que tenemos es el reflejo de esa mentalidad de la cual él estaba hablando, ¿verdad? De que lo que entendemos como derecho, lo que nosotros enunciamos como derecho, para la gente es un favor. Es decir, que me den una beca es un favor que me hace un político, que me den atención médica es un favor que me hace un político. Y el político es un bandido que usa eso para someter a la gente. La única manera de romper el sometimiento cultural, político, social, es confrontar eso con organización y con una responsabilidad en el propio desarrollo de las organizaciones cívicas. Quiere decir, desde abajo, no hay otro camino. Federico, los datos de esa investigación de la UNESCO realmente, más que preocupantes, son alarmantes. En ese contexto de los datos, ¿qué crees como investigador y especialista el Paraguay tendría que tomar una gran decisión política para revertir? ¿Cuál debería ser esa decisión política? Bien, en primer lugar, creo que es muy importante exigir al sistema educativo que cumpla con su misión. Y su misión es alfabetizar competentemente a la población. Eso no cumple. O sea, según los datos, cumple a medias, ¿verdad? Y a medias significa miles y centenares de miles de personas que quedan afuera. Bien. Eso forma el ejército de reserva para las acciones delictivas o para las conductas, digamos, de riesgo, sobre todo conductas de riesgo que afectan a los jóvenes. En una reciente publicación de una investigación realizada en varios países de América Latina, prácticamente el 40% de los jóvenes no estudian.
solo trabajan o ni estudian ni trabajan. Y ese es el resultado final. Y ese es el resultado de un sistema educativo incompetente y de la falta de responsabilidad política del Estado con respecto a la preparación del desarrollo social y del desarrollo humano de los jóvenes. Y las herramientas públicas son la educación, la salud, bueno, y digamos el conocimiento de eso por parte de la ciudadanía me parece un capital importantísimo para exigir al sistema educativo que cumpla con las dos misiones. Dos misiones que se pueden especificar técnicamente en alfabetizar correctamente a la población y prepararle para aprender durante toda la vida. Y esas dos misiones siguen siendo un desafío para la educación paraguaya hasta hoy día. Ninguna de las dos se cumple. Clarísimo. Gracias. Muchísimas gracias, María Inés, gracias, Bernardo, muchas gracias, Miguel Ángel, gracias, Federico, por colaborar con nosotros en este análisis. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI tenés información extra y a lo grande. Para Rubén de Historia lo mejor que puede pasar es que siga Robert Harrison. Sí. Si sigue Harrison apoya a Libertad. Sí. El comandante Arturo Máximo Rubini y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Le es difícil a Olimpia los dos frentes porque es así, es difícil. Olimpia rinde examen final cada partido. Vamos a luchar no vamos a ceder en ninguno de las batallas. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. El analfabetismo funcional en Paraguay, la raíz de todos los males, ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Realmente muy interesante lo que nuestros invitados nos dejaron como conclusión. Nosotros nos preguntamos, Mi patria soñada, del poeta pilarense Carlos Miguel Jiménez, ¿será posible alguna vez en nuestro país? Según declaraciones a los medios de comunicación de la actual viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, nos hablaba de que 240.000 jóvenes de entre 12 a 15 años no están escolarizados. Como habíamos compartido con ustedes, hay que sumar a estos datos los 338.500 analfabetos absolutos en nuestro país. Además, habría que sumar también de que solamente 20% de la población paraguaya comprende lo que lee. 80% son analfabetos funcionales, según estudios científicos realizados por la UNESCO en nuestro país. Todo esto nos conduce, obviamente, al analfabetismo político, a desentendernos de esa dimensión más importante del ser humano, que decía Aristóteles, el hombre es un zoon politikon, es decir, el hombre es un animal político por naturaleza, porque tiene que vivir en un contexto de colectividad, en el contexto de una sociedad. Y para poder vivir en el contexto de una sociedad, hoy en el siglo XXI, tenemos que básicamente aprender lo que es la tolerancia, aprender lo que es el sistema democrático, aprender lo que son nuestros derechos y responsabilidades ciudadanas, aprender a lograr nuestro propio desarrollo humano. La gran pregunta es, con estos datos estadísticos que refieren a miles de personas, millones, porque el 80% de la población paraguaya se caracteriza por ser analfabetos funcionales, ¿podremos soñar esa nueva patria de la que nos habla Carlos Miguel Jiménez? Y por supuesto que se tiene que dar una serie de condiciones. Y para revertir esta situación se tiene que dar con una decisión de la clase política. Por eso, el primer analfabetismo que tenemos que superar debe ser el analfabetismo político. Ojalá tomemos conciencia de esto. Sobre todo en este momento electoral, en que ya se está comenzando a barajar nombres de los que estarían conduciendo el país en los próximos 5 años. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.